Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir un revelador contenido sobre los peligros y consecuencias de las prácticas neopaganistas amparadas bajo el concepto articulador de la nueva era. Se trata de prácticas profundamente exotéricas que a través de técnicas de incrementalismo espiritual promueven cuotas de engaño progresivo que convergen en un sincretismo religioso en el que muchas personas, incluso cristianas, caen sin darse cuenta. En este video les compartiré detalles sobre cómo opera la angelología de la nueva era, cuál es su fundamentación pseudocristiana, cómo articulan las creencias bíblicas con el paganismo clásico y qué debemos hacer para aprender a detectar estas prácticas engañosas que entremezclan la angelología cristiana con la astrología ocultista, la magia, la teología y el misticismo judío. Todo esto vinculado con ideas subyacentes provenientes de la astrofísica y teorías de percepción extrasensorial. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Desde hace algunas décadas venimos escuchando hablar de la nueva era, en inglés New Age. Según los astrólogos esotéricos, nos encontramos al final del ciclo astronómico de Piscis y al comienzo del de Acuario, lo que conlleva a cambios radicales, sobre todo en el ámbito espiritual, puesto que se genera una suerte de sincretismo religioso entre estos postulados y los seres celestiales. La nueva era aparece como una realidad fluida y esquiva, por lo que es extremadamente peligrosa, ya que puede infiltrarse casi desapercibida, incluso en la mentalidad de los cristianos. Se considera que la iniciadora fue la inglesa Alice Bailey, que había comenzado a utilizar este término desde 1920 y luego hizo realidad su pensamiento con el libro El regreso de Cristo, publicado en 1948. Al año siguiente, murió sin poder ver la nueva era que ella anunció. Desde entonces, estas ideas se han extendido y se han convertido en herencia común de un gran número de movimientos religiosos alternativos. El cardenal Gottfried Daniels, entonces arzobispo de Bruselas, ya subrayaba en el año 1990, en una de sus cartas pastorales, que la nueva era difícil de definir. No es una religión, pero es religiosa. No es una filosofía, pero no deja de ser una visión del hombre y del mundo, así como una técnica de interpretación. No es una ciencia, sino que se basa en leyes científicas, aunque se encuentren en las estrellas o los astros. La nueva era es una nebulosa que contiene esoterismo, ocultismo, pensamiento mítico y mágico sobre los secretos de la vida, todo esto entremezclado con un toque de cristianismo, pero con ideas subyacentes provenientes de la astrofísica. Por lo tanto, preconiza medias verdades que en definitiva terminan configurando grandes mentiras y falacias en el ámbito espiritual. El físico Fritjof Capra, considerado el ideólogo de la nueva era, propugnaba un cambio de paradigma en la ciencia, defendiendo la unidad entre Dios y el mundo, el espíritu y la materia, el cielo y la tierra. Según su teoría, existe una inmensa vibración energética en la que todo está conectado. El ser humano es parte del todo y participa de la vida orgánica del todo, sin poder mantenerse fuera como un observador neutral. Desde un punto de vista religioso, la nueva era prefiere las religiones orientales al cristianismo, al que con su doctrina de la creación se le acusa de dividir a Dios del hombre y de establecer una división infranqueable entre Dios, el hombre y el cosmos. La mirada se vuelve hacia Oriente, también porque estas religiones se basan en el sentimiento y la experiencia más que en la razón y la autoridad. La nueva era también difunde la doctrina de la reencarnación, según la cual el elemento psíquico inmortal se encarna varias veces seguidas en un cuerpo humano mortal, hasta que el hombre alcanza la realización completa. Para la nueva era, Dios no es distinto del hombre, sino que representa la parte más profunda de él. Todos los hombres estarían dotados de la posibilidad de acceder a estados ultrasensoriales de conciencia que son inducidos por técnicas particulares, como el renacimiento, para eliminar traumas psicológicos, y la canalización, una forma moderna de espiritismo a través de la cual recibimos supuestas revelaciones de entidades superiores.
Ya desde este punto de vista se vislumbra una gran oposición al credo cristiano. Sabemos por la palabra de Dios a través del Evangelio que solo morimos una vez y lo hacemos con la esperanza de resurrección en Cristo, es decir, alcanzar la vida eterna. Los cristianos no podemos confundir resurrección con reencarnación, porque la reencarnación destruye la palabra de Dios y desmerita el sacrificio de Jesús al morir por nosotros en la cruz. La nueva era y el cristianismo son polos diametralmente opuestos y antagónicos. Un verdadero cristiano no puede bajo ninguna circunstancia sucumbir ante las filosofías neopaganistas de estas posturas que intentan fusionar a Dios, el hombre y el cosmos como tres aspectos con una misma esencia. En el mundo de la nueva era también se le da gran importancia a la lectura e interpretación de los astros. Dentro de este horizonte exotérico, varias personas escriben libros para dar a conocer los mensajes que han escuchado directamente de supuestos ángeles. Se venden varias ediciones del tarot angélico para entrar en contacto con estas criaturas, mientras que prestigiosas editoriales publican textos como los de François Bernard, conocido con el seudónimo de Aziel, que mezcla la angelología cristiana con la astrología ocultista, la magia, la teología y el misticismo judío. Entonces, ¿cómo aborda la nueva era el tema de los ángeles? No es tanto una cuestión doctrinal, aunque todavía hay teorías que subyacen a la angelología de la nueva era, sino más bien una forma práctica de comunicarse con lo sobrenatural. La intención es poner a las personas en contacto con supuestos ángeles de luz a través de métodos variados en complejidad y ritual, pero unidos por los mismos principios básicos. Así él afirma que según la tradición exotérica, existen 9 grupos angelicales, cada uno de los cuales está gobernado por un arcángel y compuesto por 8 ángeles guardianes, para un total de 72 nombres de ángeles. Cada ángel de la guarda tendría su domicilio en un espacio que comprende 5 grados o 5 días del zodiaco astrológico, de manera que las personas nacidas en los días 5 de cada mes tengan ese ángel de la guarda en particular. Según los postulados de esta angelología esotérica, se pueden dirigir oraciones particulares a cada uno de estos 72 ángeles, y así él promete resultados espectaculares al decir que podemos pedir a nuestro ángel de la guarda sus poderes, pero también los de los otros ángeles de la guarda, ya que tienen la tarea de transmitirlos. Nos ponemos en contacto con nuestro ángel de la guarda cada vez que le pedimos su oración específica. Sin embargo, si rezamos a los diferentes ángeles cada 5 días, supuestamente obtendremos todos los poderes y todos sus dones. Todo esto se trata claramente de una visión completamente diferente a la angelología cristiana. El ángel ya no es una ayuda para llegar al cielo, como lo vemos los cristianos, sino que es explotado según una visión mágico-ocultista para obtener poderes extraordinarios y triunfar en la vida. Y todo esto constituye una forma de idolatría muy peligrosa. Si bien al principio cuando escuchamos la palabra ángeles bajamos la guardia y tendemos a creer que se trata de cosas de Dios, hay que decir que en la angelología que propone la nueva era, todo esto es bastante peligroso. En la nueva era hay muchos riesgos. Limitándome únicamente a la relación con los ángeles, señalo que la nueva era anima a sus seguidores a creer que es realmente posible solicitar a los ángeles que ofrezcan mensajes. Si siguen estos consejos, supuestamente podrán encontrar la solución adecuada para cada problema. Y si lo que el ángel dice no es correcto, entonces nos dan la idea de que la culpa es nuestra, que son nuestros deseos limitantes los que no van en la dirección correcta, y por eso el ángel no puede concedernos lo que queremos. Quedamos así atrapados en una situación que podría definirse como un cara o cruz. Si el pensamiento atribuido al ángel resulta inútil para nosotros, esto prueba que el contacto angélico es real. Sin embargo, si este mensaje resulta ineficaz, entonces la culpa no es del ángel. Por lo tanto, se comprende fácilmente lo peligroso que es abrir el ego al mundo espiritual de la nueva era. Los propios promotores de la nueva era son conscientes del riesgo de encontrarse en este ámbito con espíritus malignos en el camino. Hay técnicas de invocación angelical utilizadas por la nueva era en las que se indica que debemos pedirle favores a estos ángeles de forma abierta y en voz alta, solicitándoles directamente que tomen libre posesión de nuestras mentes. Precisamente para evitar malos encuentros con el mundo demoníaco, la Iglesia Católica siempre ha desalentado la fácil credulidad hacia las revelaciones privadas y las ha sometido constantemente a un examen riguroso.
como leemos en la primera carta de Juan, cuando dice: Amados, no crean a todo espíritu, sino más bien prueben si los espíritus verdaderamente son de Dios, porque muchos falsos profetas han venido al mundo. Y en el Antiguo Testamento era aún más severo, hasta el punto de que cualquiera que afirmara haber recibido un mensaje de Dios podía ser condenado a muerte si sus palabras resultaban falsas. Numerosos libros están en esta onda, citando libremente la Biblia, la Cabalá, el Corán, el Libro de Mormón y otros escritos sobre ángeles, todos utilizados por la nueva era para confundir y propulsar su ideología. El sincretismo espiritual que hay en la angelología de la nueva era es realmente amplio y heterogéneo. En sus disquisiciones no distinguen una fuente más creíble sobre otra y mezclan en el mismo nivel al arcángel Gabriel de la Biblia y al ángel Moroni del Libro del Mormón. La inconsistencia doctrinal no les preocupa, les basta afirmar la creencia de que la conciencia sobre los ángeles y la interacción con ellos es antigua y universal, involucrando cualquier creencia religiosa y cualquier tipo de persona. Una vez que abrazas la angelofilia de la New Age, nunca uno se cansa de ella. Se piensa que los ángeles están en todas partes, que hacen de todo y que hay un ángel para cada trabajo. La nueva era afirma que hay ángeles para cada ocasión, incluidos los curanderos, los supresores de preocupaciones, los portadores de prosperidad. Si no encuentras el tipo de ángel que necesitas en la lista, no te preocupes, hay ángeles planificadores que pueden ayudarte con casi cualquier tarea que les asignes. Sin mencionar que existen ángeles especialmente para eventos como el nacimiento, la recuperación de una enfermedad e incluso la muerte. En cualquier caso, cuando los angelófilos inventan un ángel diferente para cada ocasión, no están haciendo nada nuevo. Las religiones paganas siempre han asignado todo y cada evento a pequeñas deidades. Las hadas viven en los árboles y las flores, los duendes en los ríos y las ninfas gobiernan los organismos acuáticos, los espíritus animales supuestamente en las bestias, mientras que otros espíritus se especializan en la suerte, la guerra, la alegría, la enfermedad, las buenas cosechas, la protección de los viajes marítimos, etc. Además, según la nueva era, como el paganismo clásico, puedes ir más allá de tu ángel personal y contactar con los ángeles más elevados. Gabriel si tienes problemas amorosos, Uriel si enfrentas problemas económicos, Miguel para promover la paz global. De hecho, se identifica a los ángeles con dioses y diosas como Isis, Atenea y Hermes. Y se indica que podemos pensar en los arcángeles como arquetípicos angelicales importantes, similares a los dioses y diosas de la mitología griega y romana. También resucita a las musas, las divinidades, en las que los griegos atribuían inspiración artística, como ángeles de inspiración creativa. En la nueva era también existe una línea de pensamiento que une ángeles y extraterrestres, llegando incluso a sostener que estas criaturas celestiales trabajan a favor de la civilización de los distintos planetas. ¿En qué consiste esta idea? De hecho, según algunos autores de esta doctrina, los ángeles son trabajadores sociales intergalácticos que ayudan a sus clientes a mejorar tanto a los humanos como a los extraterrestres. Vemos cómo los postulados y teorías de la nueva era propician la indeterminación de credos, el eclecticismo religioso, el relativismo moral y el incrementalismo paganista con cuotas de engaño progresivo que a la larga terminan desviándonos de nuestra verdadera fe en Cristo. Mientras que un cristiano católico reza a los ángeles e invoca a Dios para que sean sus fieles compañeros, por su parte, el seguidor de la nueva era pone en práctica numerosas actividades para conectar directamente con estas criaturas. Cuando el pensamiento exotérico habla entonces de genios, ondinas, hadas, elfos, como demonios benignos, conviene reiterar que en la elección primordial a favor o en contra de Dios no había lugar para ángeles neutrales. Como escribió el teólogo Lezio, discípulo de Suárez, quien afirmó que la opinión de que hay demonios benignos, así como genios elementales en el fuego, el aire, el agua y la tierra, va en contra de la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, que solo reconoce demonios malvados. Los ángeles son considerados por la nueva era como sirvientes de aquellos que a través del espiritismo moderno de canalización entran en contacto con ellos. Para comunicarse con su ángel guía, el seguidor de esta doctrina vacía su mente para alcanzar un estado alterado de conciencia y para ello suele utilizar la palabra ángel como si fuera un mantra, es decir, repitiéndola durante mucho tiempo como si fuera un canto fúnebre.
Otra técnica para ponerse en contacto con estos seres angelicales es la imaginación guiada o la visualización, que es un proceso similar al chamanismo en el que uno se comunica con guías espirituales. La nueva era para comunicarse con los ángeles también propone el uso de cristales, querubines, que se toman con las manos ahuecadas mientras se pide en voz alta que el poder de los querubines atraviese la persona y llegue al cristal para que se cargue. Con estas vibraciones se genera el efecto deseado, supuestamente. Para establecer contacto también se sugiere un uso preciso de los colores de la ropa: rosa para atraer a ángeles guardianes, azul para ángeles sanadores, mientras que el arcángel Miguel le gusta más el color verde y el dorado. Otra forma de comunicarse con los ángeles es la escritura automática. Comienzas a escribir saludando a un ángel en particular o a tu ángel de la guarda y luego dejas que las palabras fluyan solas. Mucha gente utiliza entonces las cartas de ángeles, que en realidad son las clásicas cartas del tarot repintadas del angelismo y con las que piden consejo a su supuesto ángel de la guarda. En definitiva, hay que decir que lo que parece motivar la entrega de muchos hacia estas curiosas formas de contacto con el mundo angelical es muchas veces la decepción que han sentido hacia la propuesta espiritual que ofrecen las parroquias. Muchos hoy consideran el catolicismo una religión anticuada y buscan otras fuentes donde poder apaciguar su sed espiritual. Pero en cualquier caso, muchas personas que no creen en un Dios trascendente y no confían en la Iglesia muestran la necesidad de creer en algo que va más allá de la realidad sensible, y la nueva era les ofrece una espiritualidad del hazlo tú mismo, que no exige una vida moral coherente con los mandamientos, ni propone una iglesia e institución como referente. Los evangelios de la Pasión nos hablan de los ángeles que en el huerto de los olivos consolaron a Jesús, pero no de tal manera que quitaran al hombre el dolor de la vida, como sí enseña la nueva era. En conclusión, la Sagrada Escritura y la tradición teológica de la Iglesia Católica nos advierten que no todas las experiencias con seres angelicales son auténticas y positivas. San Pablo dejó claro que el maligno se disfraza de ángel de luz, y en la carta a su discípulo Timoteo hizo una profecía que tal vez encaje bien con nuestros tiempos. Esta carta dice: el Espíritu dice abiertamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. A continuación, y como complemento de este contenido, les comparto el testimonio de un sacerdote exorcista sobre las consecuencias de la angelología de la nueva era y las terapias energéticas alternativas. Este sacerdote, el padre Paul Marie, exorcista de la diócesis de Módena, en Italia, nos comparte su experiencia combatiendo a estos demonios disfrazados de ángeles de luz. Las personas que simpatizan por la nueva era y estos supuestos ángeles de luz creen realmente que están obteniendo un don que viene del cielo, un don que viene de Dios canalizado a través de estos ángeles. Incluso muchos de estos maestros propulsores de la nueva era, que utilizan la invocación de ángeles para supuestamente concretar poderes curativos, no se dan cuenta que no hay una instancia de verificación para saber el verdadero origen de estos supuestos poderes y la presencia de estos ángeles de luz. Y muchas veces se les olvida que no importa tanto el medio, lo que hay que verdaderamente verificar es la finalidad con la que estos seres nos conceden estos, entre comillas, favores espirituales. La verdadera pregunta no debería ser si tiene o no tiene eficacia lo que estos entes me hacen hacer. Lo que debo preguntarme es ¿a costo de qué y cuáles serían las consecuencias sobre mí mismo de permitir la entrada y la posesión de estas entidades en mi cuerpo? Todas las personas que practican asiduamente estas formas de magia, ocultismo e invocación, poco a poco y a mediano y largo plazo, se van dando cuenta que tienen periodos de lagunas existenciales donde muchas veces les cuesta estar presentes en la realidad, porque se dan cuenta y empiezan a notar que entidades toman control de su cuerpo muchas veces de forma espontánea.
No olvidemos que los seres humanos vivimos en el mundo natural, por lo tanto nuestras facultades humanas están hechas para este plano natural, para el mundo físico. Cuando le abrimos la puerta a estas entidades, estamos desarrollando sensibilidades propias del mundo espiritual, que es un mundo que no nos compete, al menos mientras que estamos vivos. Y es por eso que empezamos a padecer con la entrada de estos seres en nuestra vida, porque nuestra limitación física de nuestra condición humana hace que el mundo sobrenatural no esté apto para nosotros. Y todo esto lo que genera a la larga es un desorden en nuestra naturaleza humana, y por eso las personas empiezan a sentir que pierden el control de sí mismos. El engaño de la nueva era radica en que estas personas que la practican empiezan a tener una sensibilidad especial, son sencientes espirituales por los medios equivocados, y entonces al tener esa sensibilidad para sentir aspectos que una persona humana normal no puede sentir, sienten que están facultados con superpoderes y que, por lo tanto, tienen algo especial para ofrecerles al mundo. Pero este falso poder no es algo bueno, porque va en contra de la voluntad y el diseño original de Dios para la facultad humana. Dios nos ha hecho humanamente perfectos y quiere que nuestra sensibilidad esté limitada dentro del ámbito humano. La suprasensibilidad o ser senciente, o estas personas que tienen esa sensibilidad desarrollada al mundo espiritual, realmente enfrentan conflictos porque no es el patrón original para nuestra condición. Ahora, es cierto que hay personas como San Juan Pablo II que, siendo personas netamente humanas, tenían una sensibilidad muy aguda a nivel espiritual, pero dentro del ámbito humano. Juan Pablo II no era ningún medium, ningún exotérico, era un santo sacerdote, y sin embargo era Dios quien le inspiraba esa sensibilidad divina. Como era un sacerdote tan desarrollado espiritualmente por toda su prestación, su ferviente fe, Dios le va brindando y le va dando esta sensibilidad, pero que viene directamente de Dios, es sobrenatural, no de falsos ángeles ni intermediarios del mundo exotérico. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.